El ser humano tiene el poder de conocer. Cuando extiende su mirada y escucha cada sonido, pone atención y se adueña de las cosas, y les pone nombre, y recuerda su forma, y más tarde extiende los brazos de sus sentidos y mediante nuevos conocimientos crea nuevos lazos, nuevas ramas que trepan los cielos y las profundidades del océano. Y un día comprende que está utilizando nuevos ojos, nuevos oídos y nuevos sentidos que antes no tuvo, pero que parece que han surgido de algún lugar interno. El capítulo 1 del Brahmanubhava Upanishad usa muchas analogías con la naturaleza para describir cómo interactúan el Atman y el cuerpo humano. Para el Vedanta, los sentidos y la mente se enfocan en lo que el Atman quiere, de manera similar a un enjambre de abejas y a la abeja reina, que cuando ella se eleva todas las abejas la siguen, y cuando ella desciende a la tierra todas descienden. Así como la araña crea hilos que salen de su propio cuerpo y los extiende y camina y vive en el mundo creado por ella, así el ser humano crea el mundo que conoce, y más tarde, cuando su mundo se daña, tiene el poder de cambiarlo, como la araña que absorbe su propia red para crear una nueva. Así como la iluminación de un fuego que está situado en un lugar se extiende por todas partes, las energías de la suprema personalidad de Dios para Brahman se extienden por todo el universo. Brahmanubhava Upanishad trata de temas que se encuentran también en otros textos védicos antiguos y en varios Upanishad, pero aquí podemos decir que el mismo conocimiento está aquí ordenado con tres propósitos. En una primera sección se establece la naturaleza del Brahman y se explica cómo se relaciona con el mundo material y la individualidad humana. En una segunda parte se describe el camino para alcanzar la realización del Brahman. Esta no es una experiencia intelectual, sino que es una comprensión intuitiva que va más allá del conocimiento intelectual y de las percepciones sensoriales. En la parte final se explica que un maestro espiritual calificado es esencial para guiar al estudiante en el camino correcto hacia la realización del Brahman. Este maestro debe tener la capacidad para transmitir una comprensión profunda de manera clara y efectiva, y el discípulo debe tener la fortaleza y la decisión de enfrentar lo desconocido. Para comprender qué tipo de enseñanza se practicaba antiguamente, vamos a ver algunos de los 27 mantras que contiene el Brahmanubhava Upanishad. Swami Shivananda escribió que es necesario aclarar que cuando se lee un texto que dice «Yo soy Brahman», uno podría pensar que esto debe haber sido escrito por algún ser humano y no por Brahman. Shivananda en su comentario lo aclara. Cuando un sabio dice «Yo soy Brahman», en realidad nos dice que ha entendido la esencia después de la eliminación de los vehículos falsos tales como el cuerpo físico, la mente, el prana, el buddhi y toda forma individual de Brahman. Brahman sin vehículo es algo muy sutil, una esencia que se identifica como conciencia omnipresente. Los aspirantes no entrenados pueden confundir el cuerpo con Brahman. Este es un error lamentable. También Satya Sai Baba lo advierte. Yo soy se refiere a esta realidad, el ser conciencia bienaventuranza. Solo la ignorancia puede usarlo para indicar el cuerpo. Esta ignorancia y esta identificación errónea son las causas de los continuos ciclos de dolor y dicha. Utiliza la palabra yo con discernimiento para significar solo tu verdadera realidad. Esto te llevará al conocimiento de Brahman. Este Upanishad pone el énfasis en el efecto que producirá una herramienta intelectual cuando se comprende el significado. Para ello, Shivananda recomienda estar relajado y disfrutar de cada frase como un caramelo en la boca. El caramelo no debe ser tragado. El propósito del mantra y también del caramelo es cubrir de dulzura y encandilar con su luz el pensamiento cotidiano. Así debe leerse una y otra vez hasta memorizar el contenido de cada palabra. Yo soy la existencia absoluta. Yo soy el conocimiento absoluto. Yo soy el bienestar absoluto. Yo soy sin ninguna forma y sin embargo soy lo más elevado. Y en lo más elevado soy el único. Soy indivisible y sin embargo todo lo ocupo sin estar adentro ni afuera. Yo soy eterno. Yo soy puro. Yo soy perfecto. Soy omnisciente y todo es conocido por mí. Yo soy eternamente libre. Según Satya Sai Baba, es necesario establecerse en el pensamiento, la divinidad está en el interior de todo para que la mente acepte este nuevo conocimiento como conocimiento superior.
Entonces se llegará a reconocer que Brahman es el maestro de toda devoción que impulsa el intelecto, es la mente dentro de la mente, el oído del oído, el ojo del ojo, el iluminador de todo, el autorrefulgente. Su esplendor es la luz de la que emana todo lo demás. Él es el soporte y el sustento básico. En la mente, Él es la sabiduría. Sin su luz, la mente y el intelecto no pueden funcionar. Como el hierro colocado en el fuego se vuelve rojo y se vuelve negro nuevamente cuando se enfría, así también el intelecto se vuelve resplandeciente con la sabiduría espiritual morando en el Brahman más elevado. Veamos otro mantra y recordemos lo que Swami Sivananda dice acerca del caramelo. Las palabras y su significado deben ser degustados, no tragados. Los que quieran aprender el mantra en sánscrito deberán estudiar esta lengua en un curso con expertos. Aquí veremos que otra dificultad, además de la pronunciación, es la gramática que se aplica en la unión de las palabras. Por ejemplo, en el mantra 5 vemos cómo estas 4 palabras se convierten en 2. Pero en este video no veremos hoy ni gramática ni pronunciación, sino que vamos a enfocarnos en lo que debemos entender y el efecto que produce el significado de este Upanishad en nuestra existencia. Yo soy el sabor único y homogéneo de la pura conciencia total. Soy la conciencia desprovista de todo atributo. Soy la conciencia sin contacto o conexión alguna. Soy la sola existencia total. Normalmente, cuando leemos estas virtudes de Brahman, lo primero que pensamos es que comprenderlo debe ser una tarea imposible para nuestra conciencia. Pero recordemos que este Upanishad habla ciertamente de la posibilidad de acceder al conocimiento de la esencia establecida en nuestro interior. Brahman es de una profundidad inconmensurable. ¿Cómo puede ser medido y comprendido por esta mente mezquina? Él es sin límite, más allá de lo intelectual. Lograrlo a través de los sentidos es imposible. El Brahman, que los Vedas declaran que solo puede entenderse como no es esto, no es aquello, es en realidad el sí mismo. Mi realidad es el Brahman en el interior de este cuerpo. Veamos el mantra 9. Yo soy Brahman, el uno sin segundo. Soy el que siendo muy sutil ilumina todas las cosas. Soy eterno, soy puro, todo está lleno de mí. Soy omnipresente, soy todopoderoso. Brahman es más sutil que el éter, la mente y la energía. Brahman ilumina la mente, el intelecto, los sentidos, las entidades, el sol, las estrellas, relámpagos y fuego. Brahman está absolutamente libre de corrupciones y es inmóvil. ¿Por qué? ¿A dónde puede ir Brahman cuando él todo lo ocupa y es omnipresente en todos los tiempos? Soy verdad, conocimiento supremo e infinito. Y aquí hacemos un paréntesis porque la palabra verdad tiene un significado diferente en los Vedas, mientras que en el pensamiento occidental la verdad es la coherencia entre lo expresado y lo sucedido. Para los Vedas la verdad solamente es un único pensamiento, un único sentimiento en una única forma posible, y eso es Brahman. Y esta forma de la verdad existe en el pasado, el presente y el futuro porque no tiene principio, medio ni fin, y nunca cambiará. El cuerpo, la mente, el prana, los sentidos están cambiando, así que no pueden ser la verdad. Tienen un principio y un final, son materia insensible. Los efectos de los gunas son irreales e ilusorios, no son parte de la verdad absoluta, sino que son solamente apariencia. La verdad es la base y el soporte de esta existencia. Probemos entonces el dulzor de este conocimiento en este mantra. Yo soy verdad, conocimiento supremo e infinito. Yo soy sin tiempo y permanezco sin cambios. Yo soy inafectado por la muerte o el nacimiento. Soy el soporte de toda existencia. Y yo soy esa verdad, el Brahman infinito. En la segunda parte del Brahmanubhava Upanishad se deja claro que la práctica de la meditación y la reflexión sobre la naturaleza de la existencia son las herramientas esenciales para alcanzar esta comprensión de Brahman. Veamos qué intenta decirnos este mantra. Atita significa más allá, entonces Maya Atita significa más allá de la ilusión. Recordemos que todos los nombres y significados que aprendemos son también una ilusión que sirven para demostrarnos cómo dejar de creer en otras ilusiones. Sí,
así como una espina se utiliza para quitar la espina que está clavada. Hay maya en el Saguna Brahman, la forma de Brahman que el Upanishad y los sabios pueden describir. Pero la esencia del Saguna Brahman es Nirguna Brahman, y a él no es posible describirlo porque está dentro de nosotros mismos. Así como el ojo puede ver, pero no puede verse a sí mismo porque el poder de ver reside en él. Una conciencia única no puede describirse a sí misma sin separarse y entrar en la maya. Por eso, Brahman está libre del concepto de los pares de opuestos, como calor y frío, placer y dolor, virtud y odio, ganancia y pérdida. Estos pares de opuestos son creaciones mentales que no pueden tocar a Brahman, ya que él es muy sutil. Tampoco Brahman es afectado por las tres tendencias a la pureza, la pasión o la ignorancia. Brahman está más allá de toda imaginación o actitud mental. Finalmente, para comprender este mantra, veamos el significado de las últimas palabras. Nada significa sonido. Bindu es la semilla que contiene la futura planta. Nada también es el sonido de Shiva, que todo lo permea, y Bindu es Shakti, la energía, el poder de crear. Toda la creación surge de la combinación de este Shiva Shakti, y el símbolo que conocemos como el Om tiene en su punto más elevado estos dos elementos que es llamado Nada Bindu, un lugar que representa el estado llamado Turiya. Entonces, ya que aún no sabemos cantarlo, intentamos saborear este caramelo y disfrutar del significado para probar el efecto de este mantra. Yo soy más allá de toda ilusión. Yo soy inafectado por los pares de opuestos. Yo soy más allá de toda tendencia a la pureza, la pasión o la ignorancia. Yo soy inafectado por toda imaginación o actitud mental. Yo soy el sonido primordial. Yo soy la semilla de donde ha salido el mundo. Yo soy sin tiempo. Yo soy Brahman. Es probable que nos estemos preguntando, ¿por qué me parece entender apenas una parte de esta entidad y aún no logro reconocer totalmente que Brahman se parezca a mí? ¿Es acaso que mi mente limitada no alcanza a ver esta esencia, o esa dificultad es también una ilusión? Avyakta es el modo en que el universo parece estar oculto en una semilla. Brahman está detrás de todos estos nombres y formas de la misma manera que el fuego está oculto en la madera y la mantequilla en la leche. Pero vemos el fuego y entendemos que proviene del combustible. Disfrutamos de la manteca y entendemos que ha surgido de la leche. El hilo que pasa a través de las flores de una guirnalda no puede ser visto, pero entendemos que debe estar allí para que se muevan todas unidas. Por eso Brahman, como esencia, se dice que está entretejido y conectado con todo, aunque no sea visible. Esta esencia del entretejido es como el espacio, como el éter. El espacio no puede verse, es sutil, omnipresente, homogéneo, inmaculado y sin sostén alguno. Nuestra esencia es omnipresente, ya no está limitada por el espacio y el tiempo. El tiempo y el espacio son creaciones mentales. ¿Cómo puede haber tiempo y espacio en la eternidad y el infinito? Millones de años son apenas una gota en el océano de la eternidad. Millones de kilómetros no son nada en el espacio infinito. Brahman es como el éter, no necesita sostén alguno para su existencia. Brahman descansa en su propia gloria. Ahora el Brahmanubhava Upanishad nos explica el verdadero significado de la palabra y la ceremonia que en los Vedas es llamado el sacrificio del fuego. Pero comencemos por preguntarnos, si hay fuego, ¿de dónde ha salido el combustible? Deha, que significa cuerpo, deriva de la raíz daha, que significa quemar, e implica aquello que tiene que ser quemado. El hombre sabio tiene tres cuerpos, el denso, el sutil y el causal. Entonces, ¿qué se quema? Los combustibles son el mundo material, el destino y el alma que se cree individual, llamadas las tres penitencias. Pueden quemar y consumir los tres cuerpos más rápida y completamente que el fuego, porque quien está fijo en la fe de que uno es ser, conciencia, bienaventuranza, será transformado en la divinidad misma. No identifiques al yo con el individuo, con el cuerpo burdo de carne y hueso, y tampoco con lo sutil y lo causal. El Atma debe identificarse únicamente con el Atma superior. Solo entonces puede surgir la dicha permanente. La alegría y el dolor, el bien y el mal pertenecen al reino de la mente, no a tu ser. Tú no eres el hacedor o el disfrutador de las acciones. Eres siempre libre. Eres Brahman.
En el mantra 15 se explica la manera en que un sacrificio ritual puede lograr un gran avance en la comprensión de este conocimiento. Este ritual fue traducido por los occidentales sin comprender su significado, creando así el mito de que los Vedas exigían sacrificios humanos. Este sacrificio del fuego, donde utiliza como combustible imaginario las partes del cuerpo humano, requiere de 15 sacerdotes. 5 representan a los sentidos externos. 5 actúan en nombre de los sentidos internos. Los restantes 5 encenderán el fuego en nombre de los aires vitales o pranas. El sacerdote colocará la mantequilla en nombre de la mente y es llamado el donante, ya que es quien paga a todos los sacerdotes por su servicio. La esposa del donante es llamada vidente y encenderá el fuego representando el intelecto que necesita abrir los ojos para que la ceremonia otorgue el conocimiento oculto. El sacerdote número 18 es el supervisor, simplemente supervisa el trabajo de estas 17 facultades. Yo soy la fuente de la mente, de la energía vital y del mundo de nombres y formas. Soy el Supremo. Yo soy Él. Soy la conciencia total. Soy el testigo. Soy el que dona. Soy Yahaman. Soy Drista. Soy el que ve. Soy el supervisor. Soy el conocedor. Soy el uno sin segundo. Habiendo comprendido que la ceremonia del fuego se realiza para estar libre del apego a estos nombres y conceptos que son parte de nuestra existencia, ¿acaso no podemos caer en el apego a estos mantras o ceremonias? Las convicciones beneficiosas son también los productos del apego y producen más apego. Así, el alma liberada también tiene que conquistar las tendencias beneficiosas. Tanto las tendencias perjudiciales como las beneficiosas deben ser como una cuerda quemada que no puede atar. De hecho, ambas se quemarán en el momento en que se visualiza el Atma. Uno no se inclinará por nadie ni por nada, uno estará desapegado. Al morar constantemente en el Atma y su realidad, el apego al mundo se caerá. La disciplina espiritual debe ser sin interrupción. Los buscadores espirituales genuinos deben con todos sus recursos redirigir la mente de los asuntos del mundo y los objetos que atraen los sentidos y concentrarse en el austero propósito de conocer a Brahman. El espíritu libre y firme que reside en tu interior está siempre desencadenado. No está atado por el flujo mundano. Su naturaleza es pureza, totalidad, dicha, sabiduría. Donde hay ego, la esclavitud persiste. Donde no hay un yo, la libertad reina. El yo es el verdadero grillete que encadena. El Upanishad Brahmanubhava tiene 27 mantras, de los cuales hemos visto solo una muestra de su manera de explicar nuestra realidad última. Pero no se puede ir más allá sin aprender y practicar la serie completa, lo que sucederá posiblemente en otro video más extenso y detallado. En la última parte, el estudiante debe estar dispuesto a practicar la meditación llamada sin atributo alguno, Nirguna Brahman, con la cual se alcanza la visión total del sabio. Yo soy todo. Yo soy el todo en todo. Yo soy el uno en todo. Soy el todo en uno. Yo soy los muchos. Este conocimiento también se encuentra en el Gita. El yo, armonizado por la unión con lo divino, ve al yo morando en todos los seres y a todos los seres en el yo. En todas partes ve lo mismo.